A partir de este momento, conoceremos la aventura de un discípulo que se encontró con Jesús de Nazaret y siguió sus pasos. Sígueme. Testigos de fe. Una experiencia compartida. Testigos de fe. Testigos de fe. Muy buenos días para todos los oyentes de la frecuencia de la esperanza y la paz. Estamos en este segundo programa de Testigos de Fe en el año de la vida consagrada para que todos conozcamos la parte humana de los religiosos y religiosas que realizan su labor diariamente en nuestra diócesis de Cúcuta, las diferentes comunidades que con sus carismas en la educación, en la salud, en la entrega por los ancianos, en el cuidado de la diferente población que reside en este pueblo de Dios, de la diócesis de Cúcuta, entregan su vida al Señor, sacrifican su tiempo en el servicio de sus hermanos y así nos siguen mostrando ese rostro humano de Cristo con todas sus acciones. Que saludamos de manera especial a todas las personas que a esta hora de la mañana, cuando tenemos las 10:05, están conectados con nosotros. Saludamos a todas las personas de nuestra área metropolitana, en el municipio de Villa del Rosario, de Los Patios, a todas las personas de la zona de frontera, y queremos enviar un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las comunas 6 y 7 de Cúcuta, porque nuestro invitado de hoy, el personaje, el testigo de fe que tenemos para el día de hoy, es un hombre, un sacerdote que ha realizado su labor en nuestra diócesis de Cúcuta, principalmente en estas comunas, en las comunas 6 y 7 del San José de Cúcuta, de nuestra ciudad. Es para todos ustedes, queridos oyentes, el padre Francisco Bortiñón. El padre Francisco, el sacerdote escalabriniano, estará con nosotros en esa mañana, en esa hora, contándonos su historia de vida, la parte humana de este sacerdote italiano, nacido en el municipio de Salvarrosa de Castelfranco Veneto, de la provincia de Treviso. Padre, muy buenos días, padre, bienvenido a Testigos de Fe en nuestra emisora de la frecuencia de la esperanza y la paz. Muy buenos días, muchas gracias a todos los auditores de Vox Dei. Es un placer estar aquí, aunque no han escogido la persona más hábil para hablar, pero bueno, si se trata de compartir, así como lo estamos acostumbrados haciendo por el barrio, con gusto. El padre Francesco es el sacerdote que es encargado del Centro de Migraciones de la diócesis de Cúcuta. La comunidad de los padres escalabrinianos ha estado al frente del Centro de Migraciones, que últimamente ha tenido mucho trabajo, ¿no, padre?, en esos últimos años. Sí, ha vuelto a ser una papa caliente y un dolor para mucha población colombiana que están echando desde Venezuela. Bien, y entonces, como en este programa de Testigos de Fe, queremos conocer la parte humana de los religiosos y religiosas que realizan su labor en nuestra diócesis de Cúcuta. Nos vamos con nuestra primera sección, una historia construida con muchas manos. Una historia humana construida con muchas manos. Padre, cuéntenos a todos nuestros oyentes, a su feligresía, porque nos han comentado que en el colegio de allí del Camilo Daza están conectados con la frecuencia de la esperanza y la paz. La señora Johanna y el padre Héctor tienen allá colocada la grabadora escuchándolo a usted y quieren saber cómo fue su niñez en Italia, en la ciudad de Salvarrosa. Bueno, mi niñez fue obra de muchas manos. En el hogar éramos 25 personas, porque estaban tíos, sobrinos, nietos y eso fue mi primer seminario. Digamos que la infancia fue campo, animales, amistades, compañeros de los 4 o 5 familias que rodeaban esa área del campo, de los campesinos, y ahí era o ayudar a nuestros papás y tíos en el campo, o cuidar a los animales, o hacer tareas, porque, bueno, de buenos estudiantes dedicábamos también un poco de tiempo a la tarea. Y bueno, como todo estudiante, como todo niño, echarse 3 kilómetros a pie, descalzos, con botas. No eran botas, eran botas así con la suela de madera, porque
Eran tiempos en que plata no había, como hay pobreza hoy, había también en aquel tiempo. Y así nos habíamos puesto hasta muy inteligente, muy avispado, para no perder tiempo en hacer tarea en la casa. Nos reuníamos todas las docenas de muchachos que regresando de la escuela nos parábamos debajo de algún árbol, ojalá de algún árbol frutal, comíamos, hacíamos la tarea, llegábamos a casa, teníamos la hora libre y nos dedicábamos a jugar antes de ponernos a colaborar con nuestros papás, con nuestros tíos en los oficios del campo, de los animales o de la casa. Padre, o sea que a usted le pasa como a muchos niños de nuestras veredas que tienen en sus casas que caminar cada vez que salen hacia las escuelas rurales, media, una hora, siempre. Y como muchos niños en la ciudad, por ejemplo, en el nuevo anillo vial, como los niños de las invasiones de Nueva Ilusión y de la Fortaleza, que tienen que caminar alrededor de 2 kilómetros hasta el colegio de Valles del Rodeo para asistir a las clases. Eran 3 kilómetros, con una ventaja: no había peligros, no había carros, no había riesgos, pero había una desventaja, que llegaban los meses de invierno y había nieve, hielo, y había que caminar los 3 kilómetros y tener de repuesto en la mochila unas chancleticas para poder presentarnos con los zapaticos limpios en la escuela. Bueno, padre, ahora vamos a escuchar unas notas musicales y usted nos va a decir qué se siente cada vez que escucha usted el siguiente himno. Esto es el himno de Italia y curiosamente hay una cultura muy distinta. Esto se aprendió algo en las escuelas, pero después, digamos, caso omiso, no se usaba. Para nosotros el himno es olimpiadas, deporte, eventos de carácter deportivo más que de carácter político. Obviamente no, yo nací en el 47, pues soy nacido después de la guerra, cuando se intentó reconstruir Europa, reconstruir Italia, y entonces también el himno nacional tenía, cuando pequeños, una cierta importancia de orgullo, de esperanza, de sueño de reconstruir una sociedad que había quedado destruida totalmente por la guerra. Bien, padre, y usted nos ha comentado que viene de una familia numerosa, ¿no? ¿Cómo hacían para convivir todos, para colocarse de acuerdo usted con sus hermanos y con sus papás, sus tíos y todas las personas que integraban su núcleo familiar? 9 hermanos, papá que hablaba muy amablemente, pero muy poco, y no le gustaba repetir las cosas, así que el ritmo era bien claro, y eso se transmitió también en nosotros los 9 hijos, 6 varones, 3 niñas, que nos acostumbramos también entre nosotros a hacer todo un estilo, toda una colaboración, entendernos mutuamente, y la prueba era que momento que teníamos libre estábamos siempre jugando, grandes y pequeños. Nunca he asistido a tensiones, a diverbios de mis padres, y tampoco he visto entre mis hermanos. Ahora, es de pensar que para llegar a 25 faltan ¿cuántos? Habían 3 tíos, ellos también casados con hijos, y entonces teníamos que convivir en armonía, decidir el trabajo en el campo, quién salía, quién se quedaba, hasta las mujeres nos enseñaba. Si no era mi mamá que quedaba en casa, era la tía, y los chiquillos que quedaban en casa sabían que la reina, la que daba orden, era la que de turno estaba en casa. No había normas muy sencillas y muy normales, sin necesidad de gritos. Creo que me he visto patear un par de veces, una vez porque jugando con piedra le cayó la piedra en la cabeza de mi hermano, y otra vez porque tirando piedra un perro me mordió, y ¿qué más? Una tercera vez fue a los 9, 10 años, cuando yo, enamorado de los carros, tractores, iban detrás con mis hermanos mayores al campo, y un día un hermano mío dice: tú,
una patada en el trasero, me tiró del carro y dice, vete a estudiar. Y fue así como inició mi continuidad de los estudios, que en aquel tiempo eran obligatorios, era hasta quinto grado, básica primaria. Y entonces, a raíz de ese gesto tan convencido de mi hermano mayor, el cual ya sentía el peso del trabajo sin haber tenido la oportunidad de estudio, empecé a pensar que valía la pena estudiar. Padre, y usted nos dice que es de una familia campesina en Italia. De las labores del campo, ¿cuál es la que más recuerda con cariño y cuál es la que menos le gustaba hacer? Sembrar maíz, limpiar maticas, sembrar, ¿cómo se llama? Trigo, en aquel tiempo se usaba, soya, y meterle, interesantísimo, para ayudar a los becerritos, los terneritos a tomar la leche, meterle las manos en la boca del ternero, que así que chupaba mejor la leche. ¿Y qué más? Todas estas cositas, ¿no? que se transformaban en naturales. Después era un clima muy frío, se pasaba el tiempo en el establo donde estaban los animales, y entonces ¿qué ocurría? Que los hermanos mayores, cuando iban a ordeñar, te lanzaban la leche de la vaca en la cara. Bueno, se vivía así, jugando con la naturaleza, jugando con los animales, y muy divertidos, muy uno por el otro. Nunca nadie pasaba dificultad sin que los demás hermanos no se preocuparan de cómo era, y eso igualito también con los primos o con los tíos, como que preocupado también del bienestar, de la serenidad de cada uno de los niños. Eran modelos que existían en mi tierra, en el Véneto. Después de la guerra había familias de 30, 40, 50. Una persona conocida fue obispo de la diócesis de Padua, pues, y es un bordiñón como yo, y tenía otros 2 hermanos sacerdotes. En casa eran en 75 personas. Un poquito numeroso, ¿no? Era un mini seminario. ¿Cuál es el problema? No, muy bien. Entonces hemos conocido la historia construida con muchas manos del Padre Francesco, y ahora nos vamos para la segunda sección en el programa Testigos de Fe. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Señor, no soy nada. Bien, Padre, en esa sección queremos conocer su historia vocacional, cómo nació su vocación, quiénes hicieron parte de su vida vocacional, dónde recibió su formación inicial y cómo fue su vivencia en la casa religiosa, porque pues nos hemos enterado de que desde los 11 años está con los padres escalabrinianos. Fue así que después de haberme tumbado del carro que iba en el campo, me recogió un maestro que tenía otros 2 sacerdotes religiosos escalabrinianos. Él no había podido entrar en seminario por algunas razones, pero era un maestro de esos finos, sensibles, atentos, y me dice, monta conmigo en la moto. Y me llevó a los 20 kilómetros ahí al seminario. Tenía 11 años. Me dejó ahí, era como 2-3 días. No, era el día del 4 de octubre, fiesta de San Francisco. El rector del colegio Scalabrini, eso, se llamaba Francisco, pues tuvieron una fiesta con los 300 seminaristas que estaba y todos los sacerdotes. Y obviamente me dejó embarrado entre las tortas de la fiesta y me dejó ahí. Y dice, te dejo aquí, dice, déjame que vengo más tarde a recogerte. Y el día siguiente empezaba el año escolar dentro de un aula, junto con estos nuevos muchachitos, y una pila de libros que yo nunca había visto en mi vida. Así, digo, vamos a ver esta aventura. Empecé lo que sería aquí el 6º grado, 6º, 7º y 8º, el cambio era total entre el campo y un seminario de estudio, pero eran como 250, 300 seminaristas, todos jovencitos, todos muchachos, y era estudia, juega, rezar, charlas. Fue como una ducha muy nueva, muy distinta, muy atractiva, muy curiosa, y obviamente más tarde, después del 6º, 7º, 8º, empezó a pensar, ¿qué hago yo aquí? Porque tengo yo que estar tan lejos de la casa.
porque tengo yo que olvidar toda la libertad o el estilo de vida que tenía antes. Y empezó la orientación. Obviamente encontré un par de sacerdotes que fueron muy apropiados, así, ¿no? Uno a veces pide la gracia de Dios, el Espíritu Santo, fueron ellos que me orientaron para de verdad buscar la razón del estar en seminario. Una de las píldoras que era diaria eran el retorno de nuestros sacerdotes misioneros en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, que nos hablaban 5, 10, 15 minutos, y obviamente eso nos empezó a abrir todo un mundo, una perspectiva, un horizonte que es el típico horizonte de los escalabrinianos. Ser seguidor del Evangelio, ser predicador del Evangelio, pero allá lejos, en tierra extranjera, allá donde están bregando, luchando y buscando un futuro toda esta marea de migrantes. Padre, tenemos un oyente que quiere saludarlo, la señora Esperanza del barrio San Miguel. Señora Esperanza, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está, padre? Me alegro en haberlo oído. ¿Cómo está? Muy buenos días, señora Esperanza. ¿Cómo van las cosas por ahí? Muy bien y muy contenta al oír lo que usted está comentando, que uno dice, voy a ver una novela, pero ahí como que nos pasó la novela suya a la película. No, tan bello, ¿no? Oír esos tiempos, y se me hizo recordar de mi mamita cuando como ella se crió así en el campo. Todo así como usted decía, que el maíz, que la soga, que todos uno se acuerda de todos, ¿no? Le trajo recuerdos, sí. Sí, qué bello. Y no hace falta ir a buscar la telenovela en televisión, de verdad que cada uno de nosotros tenemos nuestra pequeña telenovela muy original. Sí, sí. Ay, sí, padre, me alegró mucho oírlo y me hizo reflexionar muchas cosas bellas. Gracias Sí, a usted. Sí. Bueno, que me alegro, bueno, que nos ponga en oración a todo el mundo entero por tantas enfermedades, por los niños, los ancianos. Yo pienso mucho en los ancianitos. Ay, una oración señor. Mutua. Sí, señor, que sí. nunca nos falte el espíritu. Muchas Sí, gracias, señor. muchas Sí. gracias, señora usted, Esperanza. Padre, haberlo oído y me gustó toda su novela. Ahí se me grabó. Gracias, muy amable. Bueno, que esté bien. Felicidades y que vuelva, ¿no? Aquí estaremos Sí. siempre. Bueno, está bien. Ya te he invitado para el próximo programa. Sí, señora, gracias, muy bueno, amable. no, a usted, gracias, muy amable. Bendiciones. Muy bien, y también seguimos invitando a nuestros oyentes, a los amigos del Padre Francesco, a todas las familias de estas comunas 6 y 7 de Cúcuta, a las personas de Ospina Pérez, de Camilo Daza, de La Ermita, de Scalabrini, de Crispín Durán, de José Bernal, de el barrio Simón Bolívar, Toledo Plata y todas las demás invasiones y lugares donde los padres escalabrinianos y el Padre Francesco ha realizado su labor apostólica en nuestra diócesis de Cúcuta. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 572-5913 y nuestro teléfono celular 312-459-5736 para que las preguntas que le deseen hacer el Padre Francesco, para conocerlo más de cómo ha sido su vida en este momento, está con nosotros en Testigos de Fe en el año, en el especial que tenemos a todos los consagrados y consagradas de la diócesis de Cúcuta. Padre, usted ya lleva 43 años de ordenado. De esos 43, 19 en Cúcuta. 19 en Cúcuta, anteriormente 10 en Venezuela, anteriormente 1, 2, 3 en Estados Unidos, me volvieron a Italia, antes me habían enviado a México porque en los años 80 había para nuestra congregación la mirada hacia el futuro con toda la problemática de la migración en Latinoamérica, y entonces me dijeron, visto que aquí las cosas no sé cómo, no sé qué, choques a nivel educativo, y dice, vete de paseo por México. Y fui a Guadalajara un año, por las calles, por las escuelas, sin tomar en mano un libro, aprendí algo de español, que todavía recuerdo. Y antes había estado en Europa, donde estamos en los años 70, 72, todavía había una gran emigración de italianos, ya desde mi región Véneto o desde el sur, que iban a trabajar ya no más en las Américas, sino en Alemania, Suiza, Inglaterra, y
yo fui coordinador y director de un colegio de tipo internado de 200, 250 muchachos. Y ahí estuve 3 más 2, 5 años. Padre, vamos ahora a colocarle una canción que sabemos que es de sus gustos musicales y usted nos va a decir el nombre de la canción. Ay, qué ardiluna. Qué ardiluna. El claror de la luna. Padre, cuéntenos a todos nuestros oyentes, a toda su feligresía allí en Camilo Daza y los demás barrios de estas comunas 6 y 7 de Cúcuta, ¿cuáles son los gustos musicales del Padre Francesco? Clásico. Clásico porque no tiene horizontes, porque no te aturde, porque te deja pensar, hacer, imaginar, crear, te mete como la diferencia entre nadar en un tubo de agua o nadar en una piscina o nadar en el mar. La música clásica tiene mucha más variación y vengo de una tierra, Venecia ha sido la tierra de la música polifónica, de la música artística clásica y bueno. Y eso me ha permitido también en teología estudiar 8 o 10 horas diarias con un mínimo de música de fondo sin reventarme la cabeza. Padre, porque usted estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma, ¿no? Sacó su licenciatura en teología. Porque eran los años de los grandes cambios. Nosotros habíamos ya hecho una primera huelga en seminario, cosa que no se debería decir. Entramos en la Universidad de la Gregoriana, provocamos una primera huelga también en la Universidad de la Gregoriana. Eran los años de cambio, eran los años, nosotros éramos hijos de todo el viento nuevo del Vaticano II. Y en los cambios geográficos se pasó de los seminarios privados que teníamos en varias partes de Italia a un único seminario en Roma, y entonces de Roma caminandito hora cada mañana y cada tarde, y yo fui a terminar los estudios de teología en la Gregoriana. Padre, y de los lugares que usted nos comentaba donde ha realizado su labor como sacerdote escalabriniano, ¿cuál es la historia de vida que a usted más lo conmueve? La experiencia como estudiante y después como sacerdote en este internado, la compasión de ver 200, 250 niños, muchachos, adolescentes que prácticamente eran condenados a pasar 10 meses al año en un internado. Y entonces ahí me tuve que meter de educador, de compañero, de deportista, de organizador de la disciplina, y fue un baño muy interesante a ver cómo había estado mi infancia y ver la diferencia de la infancia de esta otra juventud víctima de la migración. La otra experiencia, ver en Estados Unidos en zonas de nueva migración, hablamos del 86, del 84, una mezcla de latinos, de puertorriqueños, ecuatorianos, unos cuantos haitianos, en áreas donde apenas antes habían estado italianos emigrantes y apenas antes alemanes, y ver cómo en esa mezcla de cultura se podía desde el punto de vista católico, religioso, dar una inspiración, cómo caminar y cómo reformar una sociedad, un tejido social, y darle una oportunidad a los niños de formar su futuro. Escuchamos entonces, queridos oyentes, el sentir del Padre Francesco, que realiza su labor como sacerdote escalabriniano, que en su carisma es el trabajo con las personas migrantes en las diferentes ciudades del mundo donde ha estado, cómo es difícil trabajar con las personas que vienen de otras comunidades, de otras costumbres, y cuando se encuentran con otras culturas, el choque que hay. Tenemos una llamada, Padre Francesco, nos llama María Osorio del barrio El Paraíso. Muy buenos días.
Buenos días, Padre Francisco. Muy Que Dios lo bendiga y lo proteja de todo mal y peligro. Muy buenos días. Sí, aquí en la iglesia de Santa Lucía. ¿Y por qué ustedes desde el paraíso se molestan tanto a hablar con gente de esta tierra? Felicitaciones a acordar también del campo, porque yo también soy del campo. Felicitaciones por su barrio y el esfuerzo que están haciendo para crecer. Mis 2 hijos estudiaron allá en el colegio Cristo Rey. Eso ya es historia muy sabrosa, muy rica, ojalá muy provechosa para usted, para su familia, para sus hijos. Ay, Padre, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y lo protege de todo mal y peligro, ¿no? A usted que también. Le doy gracias a Dios porque usted está ayudando a todos los inmigrantes. A todos ustedes también y a todos los vecinos colindantes del paraíso, del barrio del paraíso. Sí, señor, sí, señor. Ay, bueno, Padre, y mi hermana Genaida también lo estima a usted muchísimo. Gracias a Dios, que Dios le bendiga. Ay, bueno, Padre, que esté muy bien, ¿no? Que Dios me lo bendiga y me lo proteja de todo mal y peligro, ¿no? Gracias, y la Virgen le acompañe. Bueno, sí, señor. Bueno, que esté muy bien, Padre. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. 10 de la mañana, 29 minutos, y nos vamos para la tercera sección de nuestro programa Testigos de Fe. Y desde entonces, mi vida no fue la misma. Muy bien, Padre Francesco, en esta sección, y desde entonces mi vida cambió, las historias que hicieron que su vida cambiaran, las historias que han marcado su vida para siempre, aquellas que recuerda con nostalgia, con alegría, situaciones que nunca se borrarán de su mente, el Centro de Migraciones de la Diócesis de Cúcuta, qué historias de deportados ahorita, que La Opinión y que también pues el periódico La Verdad han sacado diferentes artículos de este fenómeno que se está dando de gran manera en nuestra zona de frontera y que es pues para preocuparnos porque es un foco de atención que hay que tener. Sabemos que la campaña de comunicación cristiana de bienes que se va a realizar en este año durante el tiempo de la Cuaresma es para recoger fondos, para apoyar esta obra del Centro de Migraciones, porque es una problemática que está tocando de manera muy fuerte la ciudad de Cúcuta. Padre, el Centro de Migraciones, ¿qué historias de los deportados más recuerda usted? El Centro de Migraciones tenemos que recordar que es, digamos, la perla instituida por la misma diócesis al tiempo de Monseñor Rubiano Sáenz. Ya estamos a los 30 y, dependiendo cómo se cuenta, 36 o 38 años. Nosotros este año celebramos los 35, junto porque nos damos cuenta es que la problemática es tan real, desde Abraham que emigró, desde todas las olas de migrantes de Europa y de Asia, y ahorita también los últimos años de las migraciones o de los desplazados en Colombia. Esa es una historia que no tendrá fin. Y entonces en el Centro de Migraciones hemos vuelto a subir un poco los números porque la problemática del vecino país, muy cariñosamente llamada no la hermana República de Venezuela, pero es que entre hermanos a veces nos quitamos el pelo. Y de verdad lo que está sucediendo es que habiendo el presidente Hugo Chávez dado un cierto plazo, 10 años de gracia, y habiendo nuestros colombianos de ahí olvidado de proceder a lo que tenían que hacer, se encuentran prácticamente en estado de indocumentados, de ilegales. Y entonces es un juego muy fácil para las fuerzas del orden de allá de agarrarlo y sacarlo. Obviamente lo que estamos lamentando es que hay trato y maltrato y abuso, y entonces no es correcto que algunos de ellos vengan así arrancado a la fuerza porque estaban haciendo mercado o que lo encuentran en un autobús y no importa dónde está el esposo, la esposa, los hijos, y prácticamente nos llegan
hombres, mujeres, algunos de los niños también, en condiciones, después de 3-4 días de pasión. Pasión es sin comer, sin atención, sin mínimo de respeto a sus necesidades, con los papeles botados o escondidos, y entonces estamos cautelosamente llevando esta voz a las autoridades competentes para que a nivel alto, arriba de Cancillería y de Presidencia de la República, se haga un diálogo y un llamado al respeto real y en favor de esta población. Hacer menos dolorosa la experiencia de la inmigración, por menos eso. El trabajo que realiza el padre Francisco con los migrantes, con todos los deportados de la zona de frontera de nuestra hermana República de Venezuela, colombianos que han tenido pues historias tristes y que reciben todas estas realidades, los padres escalabrianos que realizan su atención. Pero padre, de sus labores no solo es el centro de migraciones, ¿no? También, como nos decía el oyente, realizan una labor educativa en diferentes centros en estas comunas 6 y 7 de Cúcuta. Padre, ¿cómo ha sido la experiencia en la labor educativa de los niños y jóvenes de estos sectores, por decir, de las periferias de la ciudad? En nuestra misión desde el 86-88, el padre Roberto, que estaba director del Centro de Migraciones, pidió al señor obispo si podíamos colaborar en alguna área. Le asignaron la parroquia de la Natividad, empezamos a trabajar en la ermita, ampliamos al terminal de buseta en Camilo Daza, nos extralimitamos cruzando el aeropuerto en Caño Limón con la iglesia de Cristo Rey y en Simón Bolívar con la iglesia de San Pedro. Después vino el 2000, el culmine de los desplazados, y hubo el proyecto del barrio Scalabrini con la escuela, con la iglesia. Alrededor de estos barrios prácticamente se inició preocupándonos de lo esencial. La iglesia tiene que preocuparse de la gente, y la gente son familia y tiene hijos. Pues nos preocupamos de dar una mano en la educación de los hijos de estas familias, así que nos encontramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sedes escolares, un total de 4.200, 4.300 niños presentes en estas 7 sedes, y que cubren prácticamente en la Comuna 6, en la Comuna 7, los barrios que acabo de decir: Caño Limón, Simón Bolívar, Scalabrini, Camilo Daza, Ospina Pérez y Buenos Aires, la Ermita. Pero el desafío más grave ahorita es los barrios, las últimas invasiones en la parte noroccidental que están colindando entre la Comuna 6 y la Comuna 7. Porque Cúcuta sigue creciendo, ¿no, padre? Se sigue expandiendo en las periferias. Muchos de los habitantes de nuestra área metropolitana pues no conocen este sector, este punto álgido de la ciudad, donde salir de Camilo Daza hacia el centro de Cúcuta, padre, usted normalmente, ¿cuánto se demora de salir de la sede principal o de su casa, que es más allá, ¿no? Más, sí. En lo que llaman Scalabrini Bajo, ¿cuánto demora el padre Francesco en un recorrido siempre de que sale de su casa hasta el centro de la ciudad, para que las personas se imaginen en distancia, la distancia que hay? Echando o no echando broma, estoy sosteniendo que sería hora que abriéramos un nuevo municipio en la zona Comuna 6, 7. No, en efecto, si uno quiere venir, primero, no hay vías tan fáciles. Segundo, se cruza con tráfico en todas las esquinas. Actualmente yo, para llegar aquí desde mi casa, tardo 25 minutos en forma normal. Desde la parroquia de la terminal de buseta de la Camilo Daza son 35-40 minutos, si se respetan las normas que exige la policía. Si después se vuela a cuota baja, puede uno llegar a 20 minutos. No, la distancia es inmensa, la condición de las vías no es de la mejor. Efectivamente, nuestra parroquia, el corazón de nuestra parroquia, tiene el 75% de calles no pavimentadas todavía. Padre Francisco, un oyente a esta hora de la mañana, Josefa Torres, le dejaba un saludo muy especial del barrio Niza, que apoya mucho su labor y que ha conocido de primera mano cómo ha sido su trabajo. Padre,
19 años en Cúcuta, gran parte de su ministerio. ¿Qué representa entonces la diócesis de Cúcuta en su vida? La diócesis de Cúcuta he visto ya pasar 1, 2, 3, 4 obispos, pues son varios años. Digamos, más que de la ciudad, nosotros hemos venido interesándonos y luchando en estas comunas 6 y 7. Nos pueden acusar de estar un poco aislados, pero es un poco una cuestión ¿de qué? De pasión, de enamoramiento. Uno se enamora de esas actividades, de esa población, y trata de concentrar y dedicar todo su tiempo a las múltiples necesidades, ya sea, ¿no?, de carácter religioso, espiritual, de educación y de necesidades sociales. Así que, digamos, lo nuestro, digamos, era de Ospina Pérez para arriba. Padre, además también sabemos en nuestra investigación su gusto por el café, que es un gusto pues particular, un gusto muy colombiano. ¿Dónde adquirió ese gusto por el café? Bueno, es que también eso es una florecita un poco típica de los italianos, que venimos ¿cómo se dice? Importamos el café de Colombia o de África, de Brasil, y después lo mezclamos en forma tal que se transforma en un placer, y hay que tomarlo cómodo, con gusto, sin prisa. Sí, Colombia tiene muy buen café, y yo le digo que en 19 años puedo decir que han venido mejorando excelentemente la calidad, el gusto, el sabor del café. Padre, y también sabemos que como buen italiano su plato preferido son las pastas, y que también le encanta a usted cocinarlas. Sí, prepararlas me para encanta, pero preparar una comida es como una mamá que prepara comida, después los hijos no comen, o come solo un hijo. Últimamente es que me estoy encontrando en la casa con, un bogotano, otro creo que sea ¿de dónde es? Que es nuevo, no sé ni de dónde exactamente el otro padre. Otro es de Haití, y seminarista, y otro seminarista es de Indonesia. Tú sabes que los gustos nuestros son bastante distintos, entonces lo que antes era casi que a diario, ahorita se transforma en semanal, con Padre, mucho sacrificio de mi parte. Le decimos a los oyentes que el Padre Francesco en estos momentos se va a colocar el gorro de Misifú y le va a dar a las señoras que a esta hora están preparando el almuerzo, ¿cuál es una receta para para las pastas, para preparar las pastas? Unos consejitos prácticos de un italiano experimentado en hacer las mejores pastas para que queden bien sabrosas, unos consejitos prácticos para preparar unas ricas pastas a las mamás que a esta hora están preparando ya el almuerzo, Padre. Bueno, un sofrito sencillo, algo de ajo, algo de cebolla, que no falte un poquito de albahaca, y que el tomate sea tomate bien madurito, bien sano, no de los tomaticos allá todos corrugaditos, todos cansaditos, todo viejito. El tomate es bueno, y hasta solo con tomate se puede hacer una salsa maravillosa. Si acaso una puntica de mantequilla, o una cucharadita de leche condensada, o crema de leche. Crema de leche, exactamente. Y que la pasta sea buena. Un tiempo nos regalaban pasta muy barata, muy buena, muy sabrosa de Venezuela. Después Venezuela se puso tan fea. Ahorita la local, la colombiana, es buena. Así es, miren todos los oyentes, las mamás, esperemos que hayan agarrado bien el lapicerito, escuchando los ingredientes de la receta del Padre Francesco que a esta hora de la mañana realiza en nuestra emisora diocesana Voz Dei en el programa Testigos de Fe. Padre, ahora vamos a escuchar un audio de un obispo de la Iglesia Católica que nos hemos enterado del cual usted ha aprendido un gusto muy especial y que ha marcado mucho su ministerio. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo
de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Y estas son las palabras que lo hicieron mártir, porque por ese discurso, por esa sensibilidad, Óscar Arnulfo Romero fue baleado en el altar. Y es un discurso que pudiera ser muy actual para el 2015 en nuestro contexto social, para los políticos, para los que están en armas, para los que no están en armas, porque sustancialmente el mensaje es esto: si somos familia, si somos un solo pueblo, ¿cuál es la razón de la violencia? Esta es la razón que lamentablemente están sufriendo, por esta razón está sufriendo la mayoría de nuestros desplazados, de nuestros indocumentados, de todo este y muchos otros pueblos migrantes. Me enamoré de este personaje porque, sin hablar de teología, ¿cómo la llaman? La teología fundamental, de la revolución, de la liberación, pero él la vivió, y la vivió desde la raíz del Evangelio. Mi fundador, Monseñor Scalabrini, Beato Scalabrini, decía algo igual: ¿a dónde está la gente? Ahí está la iglesia. Y Monseñor Romero, dicen que próximo beato, ya proclamado mártir ya, era uno que exactamente dio su vida por su pueblo y lo defendió en palabras, en acciones y hasta con el testimonio del martirio. Gracias, Padre Francesco. Nos vamos con la otra sesión que tenemos en los Testigos de Fe en este especial en el año 2015 dedicado al año de la vida consagrada. Y cuando todos luchemos juntos por la justicia y la verdad. Café de la Paz, un tema de actualidad, el punto de vista de nuestro invitado. Respiramos hoy y el sol nos da su fulgor y el viento su canción. El don de vida tenemos todos con la alegría y el dolor. Padre Francesco, en esta sección del Café de la Paz queremos que usted, desde su visión, nos dé pues su perspectiva de uno de los temas importantes, de una de las noticias que son actuales y que tocan a toda Colombia y sobre todo a Cúcuta, Padre. La problemática de la violencia infantil que estamos viendo con las últimas noticias que hemos visto de la violencia, las muertes de los niños del Caquetá, de otros infantes en toda Colombia. Padre, ¿cómo enfrentar ese problema, sobre todo con el fantasma que hay detrás de la violencia infantil en los padres de familia? Violencia genera violencia. De tal palo, tal astilla, decimos popularmente. Lo que yo veo en la experiencia educativa es que nuestra juventud
toditas. Sufre un vacío tremendo por la parte afectiva, emocional, de relación. Hemos revolucionado nuestras relaciones humanas, tanto en el hogar como en la sociedad, como en los medios. Así que todo se ha transformado: astucia, viveza, imponerse a la fuerza, violencia. Y entonces esos son armas que matan la parte emocional. Y no hay que sorprenderse si después nuestros niños, nuestros jóvenes canalizan en forma muy impropia sus sentimientos, sus relaciones, sus diálogos, ya sea entre sí mismos, todas estas bullying y que es ironía y violencia a nivel de pares, ¿no? De muchachos de la misma edad, pero todo eso tiene una relación con el conjunto de violencia que han sufrido muy anteriormente a nivel de infancia, adolescencia, desde la familia y desde la manera como se transmiten no valores en nuestros medios, lo que se ve en televisión, radio, porque el muchacho es como una esponja. El muchacho va buscando, gracias a Dios tiene esta aspiración, pero si los modelos y los elementos que lo rodean son tan vacíos o son tan consumísticos, son tan agresivos, a ver quién gana el más fuerte, obviamente es inevitable que tengamos aberraciones, exageraciones en todos los demás sectores. Padre, y otro tema actual y muy local, nuestros oyentes, las amas de casa, los señores, nuestros hermanos enfermos, aparte de la oración, ¿cómo pueden ayudar para toda esta problemática y toda esta situación de nuestros hermanos colombianos que han sido deportados de Venezuela? ¿Cómo puede una madre de familia, cómo puede un trabajador, un vendedor ambulante ayudar en este trabajo a nuestros hermanos que han sido deportados? Poco complicado, especialmente en el área de Cúcuta, pero esta gente son yo, igual que tú, igual que el vecino. Son gente que necesita hacerse camino noblemente con la oportunidad de un trabajo, con la atención y el respeto. Yo, por ejemplo, me atrevo a lanzar una propuesta exactamente a lo más pobre, porque lo más pobre a veces son los que tienen buena oportunidad. Hay varios ranchos, espacios en nuestros barrios que están ahí libres y abandonados y que a lo mejor han recibido exactamente como colaboración para ubicarse, para desarrollar y hacerse camino en su vida. ¿Por qué no son capaces esta familia de olvidar esos 6 por 5, 30 metros cuadrados de tierra abandonada y estéril, y la ofrece a nueva familia que tiene 1, 2, 3, 5, 6 hijos y que necesitan de un techo? Ni ir a buscarlo con las autoridades, porque eventualmente las autoridades llegan con una casa, una casita dentro de 10 años, cuando ya los hijos pasan de 5 a 15 años, cuando ya el problema está superado. Pero en nuestros barrios hay espacio. Dice que eventualmente yo estoy en favor de invasiones. No, yo no estoy en favor de invasiones. Estoy en favor que se solucione en forma respetuosa, pero rápida, las necesidades extremas de tanta familia. De estos indocumentados que echan de Venezuela, hay una mayoría, un 75%, que son del norte de la costa, y ellos van por allá. No tiene resuelto ni podemos resolverlos desde acá el problema, pero allá verán las autoridades qué hacen. Pero hay un cierto número de personas que permanecen aquí en Cúcuta o en norte de Santander, y imagínese usted, si usted regresa prácticamente fracasado después de 10, 15, 20 años de haber estado al exterior y viene con las manos en el bolsillo vacío. Gracias, Padre. Ese consejo para todos nuestros oyentes, y pasamos a la siguiente sección en Testigos de Fe. Y edificarás la casa sobre la roca. Muy bien, Padre. En esa sección, en Edificarás la casa sobre la roca,
Cuéntenos a nosotros y a todos los oyentes en la frecuencia de la Esperanza y la Paz, ¿cuáles son los últimos proyectos o los proyectos que para este 2015 tiene la comunidad de los escalabrinianos en el Centro de Migraciones y también en sus lugares de trabajo en las comunas 6 y 7 de Cúcuta? Centro de Migraciones, para ser rápido, es una casa que ya tiene 35, 37 años. Sería hora de removerle, cambiar pisos, un poco las paredes, absolutamente urgente la parte eléctrica. Hemos hecho ya un cierto avance, hemos construido 3 y 3/6 y estamos acondicionando otros 2, 8 cuartos, de manera que la atención sea individual para las familias y no revictimizar cuando llegan ahí en grupo de familia, las mujeres por acá, los hombres por allá, los hijos que no se sabe con quién meterlo. Hemos mejorado los cuartos de dormitorio, pero necesitamos mejorar la parte un poco eléctrica, la parte de visual cuando se entra, ¿no? Estos pisos, ¿quién tiene en una casa 35, 40 años el mismo piso, la misma pared? Estamos necesitando de un techito para acondicionar un área, para que cuando llegan los niños tenga su área de recreo en medio de algunos arbolitos, de algunas matas, de algunos cambures ahí. En los barrios, las escuelas. Las escuelas estamos en un proceso de actualizar absolutamente, que cada sede tenga un aula de informática, porque hoy en día es el lenguaje que se usa. En los barrios de nueva invasión estamos ubicando espacios porque hace falta construir por lo menos un techo bajo el cual podamos semanalmente celebrar la Eucaristía, y un techo donde podamos también convocar con el precioso y fundamental programa que es la catequesis, porque en los nuevos barrios pedirle a los niños que caminen 2-3 kilómetros significa no tenerlo para la catequesis, y entonces la misa se va a celebrar, pero ¿dónde reunimos los niños? Es cuestión de, con los líderes, con los vecinos y quizás con un poco también de apoyo, poder construir, aunque sean techos provisionales que duran 1 año, 2, 3, hasta que, siendo recientes estas invasiones, hasta que en futuro se pueda decidir y escoger cuál es la mejor opción. Estamos en un proyecto en la parte baja de Crispín Durán, cerca de Guadalupe, de nivelar para ampliar la escuela. Queremos llevarla de 2 aulas a 5 aulas, más la comedor y un taller para los niños, utilizarlo para el tiempo libre de los niños y capacitación de las familias. Estas son una serie así de... Esperamos iniciar, vamos a ver, otro dilema muy grande, el programa de comedores, porque sí, el Estado lo hace, sí, la alcaldía lo hace, pero tiene condiciones que hasta 5º grado, si existe el hambre, de 6º grado en adelante, tu hijo no tiene hambre. Entonces, aquellos que son hijos de familias con menores posibilidades, prácticamente encontramos adolescentes o jóvenes que te miran con 2 ojos llenos de necesidad. Quisiéramos poder complementar el proyecto de comedores con una atención por lo menos individualizada para aquellos casos que son de mayor necesidad. Entonces el padre nos cuenta que si los niños de estos sectores, los de 6º a 11 grado, no tienen derecho a tener hambre, gracias a... así lo ha definido nuestra Cancillería, nuestro Estado, no sé quién, por allá en el 30... ¿Cómo se dice? 33º piso, ¿el decreto? 33º piso en el frío de Bogotá. O sea, en nuestra condición, no es por ironía, la condición de nuestros Cúcuta es muy típica. La situación de invasión, la situación de condiciones de precariedad de muchas de nuestras familias exigen un tipo de trato, un tipo de atención distinta. Muy bien, padre, muchas gracias por acompañarnos. Vamos con nuestra última sección, padre. En esta última sección, el licuado de la felicidad. El licuado de la felicidad. 3 ingredientes para ser feliz.
Así es, el licuado de la felicidad. Hoy en Testigos de Fe, el padre hace un momento nos compartió una deliciosa receta para compartirle a nuestras amas de casa sobre las pastas, ¿no? Pero hoy nos va a compartir un licuado. Este licuado, el padre nos lo va a compartir a todos los oyentes, pero tiene 3 ingredientes especiales. Por eso vamos a pedir al padre Francesco que nos dé esos 3 ingredientes para la felicidad. Para usted, padre, ¿cuáles serían esos 3 ingredientes que debemos tener todos los oyentes de la frecuencia, la esperanza y la paz para mantenernos felices y contentos en la paz de nuestro Señor? O te enamoraste de Cristo una vez, o quítate del medio, por lo menos en la vida religiosa o sacerdotal. 2, Dios es para grandes cosas y la constancia, la fidelidad es otra cosa. Cualquier campeón en el deporte, si no es constante, no es campeón. Tercera receta es mucha dosis de buen humor. Buen humor es confianza, esperanza, sentido de que no estamos llamados a ser perfectos, pero llegaremos un día. Mientras tanto, a lo largo del camino siempre es posible encontrar muchos obstáculos, dificultades, y hay que saber enfrentarla con la ayuda de Dios, pero con mucho optimismo, con mucha confianza. Así que si no está enamorado de Cristo, no te meta en el tema. Si no quieres ser campeón y no es parte de tu vida la constancia, tampoco vas a lograr esta felicidad. Y tercero, en medio de como todos los ingredientes para un buen plato son mixtos, ¿no? Hay que saber encontrar una buena mixtura entre dificultades, éxitos, decepciones, tristezas, y compensarla con la creatividad, como quien dice, de la confianza total en Dios. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Mire, yo creo que le quedó muy claro a nuestros oyentes y eso lo van a preparar todos los días para el desayuno, el almuerzo y la cena. Eso sea. En la oscuridad. Y cuando son las 10 de la mañana, 58 minutos, vamos a hacer nuestro reconocimiento al Padre Francesco Bortiñón por haber venido a nuestro programa Testigos de Fe, agradecerle por su compromiso, por su entrega con la diócesis de Cúcuta, con las comunidades menos favorecidas que viven en nuestra área metropolitana, con las comunas 6 y 7 de Cúcuta. Agradecerle, Padre, por su colaboración, por asistir aquí al Centro de Comunicaciones, por venir a nuestro programa en este año que se ha dedicado a la vida consagrada, y los testigos de fe son los religiosos y religiosas que diariamente, todos los días, hacen su labor, demuestran su amor a Dios en el amor a los hermanos. Y para finalizar, tenemos... Gracias por su labor y compromiso pastoral con nuestra diócesis de Cúcuta. Este es su merecido reconocimiento. Vamos a hacer entrega entonces del reconocimiento. En el año de la vida consagrada, el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta exalta al Padre Francesco Bortiñón, Congregación de Misioneros de San Carlos Borromeo, Padres Escalabrinianos, por el trabajo que realiza en la iglesia particular como respuesta a su compromiso vocacional. Que el Todopoderoso continúe bendiciendo el servicio que presta a la comunidad diocesana San José de Cúcuta, 12 de febrero del 2015. Gracias, ustedes son muy, demasiado amables. Nosotros estamos ahí como hormiguitas tratando de hacer algo, ¿no? Que pueda servir a la población, a la diócesis, y hasta que podamos servir. Padre, sus palabras de despedida para todos los oyentes en esta mañana. Abreviemos el listado de las quejas del no tengo, no soy, no valgo, y vayamos escribiendo muy en rico y en largo la muchedumbre, la inmensidad de dones, de oportunidades que Dios nos da a través de nuestra persona y a través de los talentos que tenemos y a través de las oportunidades que tenemos en las comunidades. Tenemos que dejar de amargarnos el hígado en crítica. Vayamos más bien construyendo, con el favor de Dios, comunidades, familias, hogares, escuelas,
ricos de esperanza y ricos de la riqueza del Evangelio. Muchas gracias, Padre Francesco. Muchas gracias a los oyentes que han estado conectados con nosotros en este programa Testigos de Fe. La cita es dentro de 8 días, a la misma hora, a las 10 de la mañana, con un nuevo Testigo de Fe en este año dedicado a los consagrados y consagradas de la Diócesis de Cúcuta. A partir de este momento, conoceremos la aventura de un discípulo que se encontró con Jesús de Nazaret y siguió sus pasos. Sígueme. Testigos de Fe. Una experiencia compartida. Testigos de Fe. Testigos de Fe.